desplazamiento. Y que para Lacan se pone en términos de metonimia y metáfora. Eso también habíamos hablado la clase pasada. Y que entonces ahora con estas nuevas manifestaciones que sus compañeras nos presentaron el día de hoy, nos pueden dar un poco más de noción, de luces sobre cómo funcionan estas dos operaciones. Son operaciones, producciones, mecanismos, leyes, propiedades, no sé cómo las quieran llamar. Eh, Hacemos entonces un recuento rápido de un segundito. Un recuento rápido ya, de estas dos propiedades. Confírmenme que ven por favor la pantalla compartida. Sí. Ya. Mm, Entonces tenemos las dos propiedades que son la condensación y el desplazamiento. Que esto en Freud y que para Lacan se pone en términos de metonimia y metáfora. ¿Qué es entonces la condensación? Es esta fuerza a unir, a reunir, a esta, que nos produce esta imagen como de prensar, de algo prensado, ¿sí? Les propongo esa palabra. Y que entonces es esta noción de que un elemento puede corresponder a varios pensamientos inconscientes, es decir, que un elemento puede corresponder a varios pensamientos inconscientes o que varios elementos puedan corresponder, pongamos flechitas para que se entienda, puedan corresponder a un pensamiento inconsciente. ¿Sí? No sé si es que en este dibujo que les hago les genera esta imagen de movimiento. De aquí a acá, de un elemento a varios elementos y de varios elementos a un elemento. Entonces hay algo que se condensa, ya sea en cómo está manifestado aquí o en las ideas que lo manifiestan o la idea que lo produce aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Lacan sobre la metonimia? Lacan nos habla de la metonimia como una palabra puesta en lugar de otra que designa una parte de lo que significa. Para Lacan entonces ya se da esto en términos de lenguaje, que es lo que me parece a mí. Sus compañeras tuvieron la sensibilidad de leer los textos de Freud y es la importancia que él da a la cuestión del lenguaje. Eh, ya cómo es a través del lenguaje que esto se manifiesta, a través de la palabra dicha, del discurso del paciente, que esto se escuche y que se produce y que se escuche y que se puede analizar. Sí, entonces, para Lacan entonces se pone en términos de una palabra que está puesta en el lugar de otra, que se pone en el lugar de otra palabra, vamos a ponerle palabra uno, y que representa una parte de toda la palabra, de todo lo que esta palabra viene a implicar. ¿Sí? Entonces, esta idea de la parte por el todo. Pero esta palabra que viene aquí a ponerse en lugar de esta otra,
Es una palabra que tiene que ver, sus compañeras nos mostraban respecto a las raíces, respecto a las letras, cómo se asocian de todas maneras las palabras que son puestas en lugar de otra. En el sueño lo veíamos a través de imágenes, cómo esta imagen puesta en lugar de otra, ¿sí? De todas maneras se asocia. El nombre que dijo Rose en el altar no fue Mónica, el de su hermano, fue el de otro interés amoroso suyo. Ahí hay algo de una relación. No fue cualquier nombre, no fue el nombre de la panadera. ¿Sí? Y respecto al desplazamiento, Freud nos habla de una transferencia del acento. Del acento pensado como la cantidad de energía que está investida en un determinado pensamiento. Entonces es esta idea de que los elementos de los pensamientos inconscientes tienen una carga de energía psíquica específica. No todos tienen la misma cantidad de carga que está puesta sobre ese pensamiento. Y entonces es en relación a cuánta energía está depositada en un pensamiento que es considerado como siendo más importante o como siendo menos importante. Entonces lo que Freud nos propone es que hay este desplazamiento del afecto, es decir, que algo que parecía ser lo más importante, digamos, de este elemento que parece ser el elemento más importante, en realidad está tapando al elemento importante pero inconsciente. Está tapando en el sentido de que se desplace, es decir, la energía que estaba investida, que estaba puesta en este pensamiento, se desplaza hasta este otro y hace parecer que aquí está lo importante. Sí. Pienso yo, por ejemplo, con la cuestión del el recuerdo encubridor. Como el recuerdo que es esta pantalla, este falseado de lo que pasó, porque de todas maneras lo que pasó, la realidad de lo que pasó, puede solamente ser contada por otros y cada uno con su versión. Entonces, ¿cómo este falseado pasa por algo de, en un recuerdo, por ejemplo, no, uno construye un recuerdo, yo que sé, a partir de la idea de un árbol, por ejemplo, de la palabra árbol y el árbol que estaba en el jardín ese día y el árbol que tenía manzanas y el árbol que estaba lleno de hojas y que estaba todo verde y yo qué sé. Sí, cuando la cuestión es que este árbol era un elemento que estaba ahí en este otro recuerdo que está, digamos, en el inconsciente, que es inconsciente y que está relacionado con el bosque, no puedo, el bosque en el que estaba esta persona cuando vivió un momento complicado del que no se quiere acordar, del que no se puede acordar porque ha sido efecto de la represión. Y el árbol viene a ser un elemento como, era el árbol, es que este árbol, nunca me voy a olvidar de este árbol. Ahora me encantan los árboles, me tatúo un árbol, pienso en los árboles, abrazo árboles, yo qué sé. Cuando en realidad eso está viniendo en lugar de algo más. El afecto que estaba depositado aquí, la cantidad de energía que estaba depositada aquí se traslada acá. Preguntas. Antes de las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Lacan respecto a la metáfora? Y como les decía, habla de metáfora y metonimia en los términos de Roman Jakobson, que es un lingüista ruso, y que pueden encontrar esto en los ensayos de lingüística general de Jacobson. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Lacan respecto a la metáfora? Que es una sustitución. Entonces, él habla de la metáfora como una sustitución. Es una palabra por otra. No es una parte de la palabra por otra palabra. Es una palabra por otra. Tus ojos son como dos luceros que alumbran los basureros. Los ojos son los luceros. Luceros en vez de ojos.
Ese es un mecanismo muy utilizado en la poesía, en la retórica en general. Entonces, una cosa en vez de otra. Hago un poco de adelanto de la clase que viene. El síntoma es la formación de compromiso que pone esto por excelencia, la manifestación de lo inconsciente que pone esto por excelencia. La- el, el, el mecanismo del desplazamiento es el síntoma. Una cosa por otra, una palabra por otra, porque no es esta palabra, es otra. El acento es trasladado a otro. El afecto es trasladado a otro. Preguntas. Profe, en el ejemplo que mencionó del árbol, se puede relacionar, supongamos, con lo que expusimos anteriormente, que es como lo que mayor valencia psíquica tiene, o mayor impacto. Lo que viene ¿ves? No, el ejemplo que les di del árbol es un ejemplo de condensación, no es un ejemplo de desplazamiento y me acabo de dar cuenta. Porque el árbol de todas maneras es una parte del bosque, entonces la idea de la parte por el todo. Entonces no, sería el árbol respecto a un recuerdo inconsciente que tiene que ver, yo qué sé, con una discusión con un amigo en la guardería, por ejemplo. Yo qué sé. Entonces algo que no tiene nada que ver con el árbol. No tiene nada que ver entre comillas. Pero de alguna manera estas manzanas verdes que caen y que cuando caen se golpean las unas con otras, las unas entre las otras, viene a metaforizar algo de esta discusión, de este conflicto que tuvo el niño con este otro niño en la guardería. Ahí sí sería el ejemplo. Gracias, profe. Entonces, el afecto, entonces, es el recuerdo que está vivo ahí es este árbol con las manzanas que caían, que lo puedo ver así como que fuera ayer, que vi el árbol con las manzanas que caían y el árbol con las manzanas que caían. Y entonces, como me pareció tan llamativo esto del árbol con las manzanas que caían, yo desde ahí soy adicto a las manzanas. Me encantan las manzanas, pienso, por ejemplo. Y tal vez la cuestión es que este árbol viene a ser, y esta caída de las manzanas viene a metaforizar algo que está ahí escondido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el texto que sus compañeras principalmente nos presentaron fue el de la psicopatología de la vida cotidiana, que ustedes también leyeron. Bueno, solamente una parte. Las personas que no tenían eh, em, la exposición, pero que ya solamente con el título nos da una idea de cómo Freud considera a estas nociones. Y entonces hablando de psicopatología nos hace pensar en algo. ¿En qué les hace pensar que hable de psicopatología? ¿Qué les evoca? ¿Qué tipo, algo de esto que, como lo dijo usted, de que se volvía adicto a las manzanas? Y eso vuelve algo como que más patológico, algo que ya no puede Pato- dejar de a, hacer. a patológico. ¿A qué más? ¿En qué les hace pensar la palabra psicopatología? O la palabra patológico, que es la palabra que Gabriela nos propone como asociada a psicopatología. Tal vez descomponiendo la palabra psicopatología. ¿En qué les hace pensar entonces la palabra patología? Como Pato- una enfermedad.
Patología, enfermedad. ¿Alguien más? Trastornos psicológicos. Trastorno. Eso ya sería uniendo las dos palabras. A ver, pongámosle solo trastorno. Trastornos. ¿Qué más? Puede ser algo que viene ¿Qué viene de qué? Perdón, se cortó el audio. de familia, o sea, que Algo viene unido también a otras personas. que viene de familia, que tiene relación con otras personas. ¿Qué más? ¿Qué más les hace pensar la palabra patología? Algo anormal, quizás. Anormal. ¿Algo más? Ya. Entonces, la palabra patología les hace pensar en eso. Descomponemos entonces la palabra, nos queda psico. Ya nos había, no me acuerdo quién dicho, trastornos psicológicos. Entonces está aquí lo psicológico. ¿Qué más les evoca la palabra psico? Mente. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué implica que sea mente? ¿Qué implica que sea psicológico? Puede Que entrar es, conciencia o inconsciencia en psico. Puede ser conciencia, inconsciencia. Víctor, ¿tú querías decir algo? No. Conciencia o inconsciencia. ¿Por qué ustedes estudian psicología y no estudian medicina, por ejemplo? procesos mentales también. Procesos mentales. Es una gran pregunta hacerles a ustedes. ¿Por qué ustedes estudian psicología? Parece a mí que era una pregunta por la que debimos de haber empezado este semestre. Para poder conocer el funcionamiento de la mente humana, los procesos que conlleva, el comportamiento. Ujú. ¿Por qué eso no les podría dar la psiquiatría, por ejemplo? Yo creo que la psiquiatría se centra más en la parte sintomática, como los síntomas que, pero que ya dan como a relucir, ¿no? Como, por eso es como que los psiquiatras sí pueden enviar medicamentos, porque ya empiezan como, con signos también, por así decirlo. O así lo relacionaría, algo que ya quizás no se puede controlar con una terapia, sino algo mucho más fuerte. La medicina tiene más bien que ver con el hecho de que ellos estudian el cuerpo, es decir, que son médicos para poder ser psiquiatras. Entonces, la medicina tiene que ver con que ellos eh, estudian el funcionamiento del cuerpo y que entonces estudian el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso central y periférico. Y que entonces tienen una idea de los procesos del cerebro y del sistema nervioso, de ambos. Entonces, de lo que genera, de la producción de neurotransmisores que se genera por la sinapsis entre distintas neuronas en específicos momentos en determinadas zonas del cerebro
porque a eso apunta la medicina. La medicina apunta a la producción de neurotransmisores, a bloquear esa producción o a limitarla o a producirla en mayor cantidad. Entonces, la medicina es para el funcionamiento del cerebro, para algo de lo que el cerebro puede controlar respecto al cuerpo. Pero síntomas me parece a mí que eso más bien nos relaciona con la psiquiatría. Para ambos oficios el síntoma es una vía de entrada. La forma de tratamiento es distinta porque lo que está detrás teóricamente es distinto. Porque a pesar de que ustedes tal vez también vean clases en las que les hablen de neurotransmisores, y porque yo las vi, por eso les digo, y en las que les hagan aprenderse las partes del cerebro y cómo funciona el tal y el cual, y la sinapsis y la neurona y todo lo que les hacen aprender, finalmente lo único que ataca eso directamente es la medicina y nosotros no podemos medicar. Bueno, yo no sé si conozcan algún psicólogo que medique, lo que es absolutamente ilegal y antiético, así sea un té de hierbas. ¿Por qué? Porque para la psicología, el acento está puesto en el origen no necesariamente somático, corporal, biológico, o al menos la psicología no académica, como Brownstein nos proponía al inicio del semestre pensar. La psicología en general, la psicología como una teoría general, no la psicología académica, que es la que ustedes estudian en la universidad, que es la que les habla del cerebro y de todas esas cosas. La psicología como una rama de las ciencias humanas, que ha sido pensada, que tiene un origen en la filosofía, en los griegos. Eso se relaciona con un origen que se distancia del cuerpo, del malestar, del sufrimiento. Entonces, lo que yo traduciría respecto a patología desde psicoanálisis, porque cada una de estas ideas que ustedes han dado son ideas más bien relacionadas desde un punto de vista psicológico o médico, si quieren, relacionadas con algo de la enfermedad slash problema, el trastorno slash problema. Faltó síndrome, porque síndrome también es una palabra, síndrome, de los manuales de psiquiatría. Entonces, en psicoanálisis, a esta rama, digamos, a este cúmulo de palabras que ustedes le han asociado con patología, eh, claramente puede traducirse con sufrimiento, con malestar, con dolor. En, en francés se hace una diferencia entre decir dolor y sufrimiento. Cuando uno siente un dolor emocional, un dolor psíquico, dice más bien sufrimiento. Pero en español, y dolor está reservado para el dolor del cuerpo. Tengo dolor de cabeza, tengo dolor de panza, tengo dolor de la nariz. Eh, y la palabra sufrimiento más bien hace referencia a cuando uno dice me duele mucho. Pero nosotros en español sí usamos dolor, doler. Algo me duele, esto que hiciste me dolió, esto que me hicieron me dolió. Todavía me duele pensar en mi abuelita que se murió hace 3 años. Entonces, aumento dolor. En eso se traduce para el psicoanálisis la patología. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Freud? En este texto lo que nos está proponiendo es hablar de estas formas que pueden producir malestar, como por supuesto vimos en la serie Friends, todo el desmadre que se armó por lo que Ross dijo, todo lo problemático de esto que se manifiesta en el cotidiano.
Entonces Freud habla de psicopatología proponiéndonos pensar en algo de esto que podría pensarse que solo les pasa a los normales, pero que finalmente lo vivimos todos. Entonces, o todos tenemos enfermedades, trastornos, somos anormales, tenemos síndromes, o y no hay nadie normal, no hay nadie sano, o hay normal y anormal. Podemos claramente pensar así. Para el psicoanálisis no. El psicoanálisis no hay normal o anormal. Y esto de la relación con otras personas está completamente ligado al sufrimiento, al malestar y al dolor. Porque es por esta relación con otros que eso se genera. Por la imposibilidad de tener relaciones que todos tenemos, completas, absolutas, totalmente satisfactorias, que llenen totalmente todas las expectativas que uno tiene sobre el otro. Por más que nos empeñemos en que así sea, no es así necesariamente. Y vivir relacionándose con otros implica sufrimiento, implica dolor, implica malestar. Eso entonces respecto a este texto. Entonces lo que Freud hace es hablarnos de formaciones psíquicas, entonces de lo psíquico, de esta elaboración psíquica que nos suceden a todos en la vida cotidiana y que pueden ser consideradas como psicopatologías, como patologías, como problemáticas, porque se salen de nuestro control, porque no es algo que podamos controlar. Si se dan cuenta en la serie, Rose hace este error una vez y luego 3 veces más o 2 veces más. Entonces, esto que insiste, entonces algo de lo problemático también está en el hecho de la insistencia. ¿Sí? Entonces, bueno, sus compañeras, claro, nos mostraron, nos presentaron cada uno de los puntos que Freud habla, de los que Freud habla en los textos. Y lo que estoy tratando yo ahorita de hacer es de englobar todo eso, de mostrar los puntos en común de todo esto que sus compañeras nos mostraron como por partes, como por pedazos. ¿Sí? Entonces, el punto en común es esta concepción de generalizar algo del malestar, del sufrimiento en el ser humano, que tiene Freud, esta intención que tiene Freud en este texto. Entonces, el olvido para Freud es pensado, el olvido para Freud eh, es pensado como en una muy íntima relación con la represión, como decíamos hace un momento. Entonces Freud lo define como una perturbación de un pensamiento por una contradicción interna que proviene desde lo reprimido, que viene desde lo reprimido. Entonces, la diferencia entre un olvido y un lapsus, por ejemplo, sería que un olvido se da cuando la palabra falta, cuando la palabra no está, cuando hay como un hueco en la memoria, cuando uno dice así como, a ver, pero ¿cómo era esto? Freud lo expone de una manera genial, con un olvido suyo propio de un pintor del que quería acordarse hablando con un abogado en un tren, y del que no se acuerda, y en lugar de decir Botticelli, dice Signorelli. Entonces, olvido en el momento en el que Freud no encuentra la palabra, lapsus en el momento en que la reemplaza por otra. Si se dan cuenta respecto a las leyes de la condensación y el desplazamiento, em, el lapsus tiene que ver con algo de la metáfora, es esta sustitución de una palabra por otra. Sí. Entonces, el lapsus es algo así como esta producción que solo sale de manera espontánea, como sin que uno se dé cuenta. Cuando está hablando, prum, dijo mamá en lugar de profesor. Más bien, en el lapsus la palabra está. Ay,
palabra. La palabra incorrecta, pero hay palabra. Incorrecta respecto a lo correcto que sería en relación con lo que quería decir, con la intención que tenía el que dijo. Respecto a eso, correcto o incorrecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, el olvido para mí más bien está relacionado, si nos ponemos a pensar en términos de los procesos psíquicos, con la condensación. Hay algo que de esta palabra que falta, que viene a condensar un cúmulo de asociaciones que están ahí articuladas, liadas, relacionadas. En cambio, el lapsus, como les decía, para mí tiene que ver más con el desplazamiento. De todas maneras, ambos procesos están en todas las manifestaciones. Sí, ambos procesos son los que producen las manifestaciones, pero hay ciertas características que son más predominantes en unos que en otros respecto a una u otra, a uno u otro proceso. ¿Sí? Y entonces el recuerdo como encubridor, que es como Freud nos propone pensarle, tendría también que ver con la cuestión de la metáfora, es decir, con el desplazamiento. Pero si se ponen a pensar, también podría tener que ver con la condensación. Porque esto que hablábamos del árbol, por ejemplo, de recordar un árbol cuando hubo una experiencia en un bosque, podría tratarse de algo de una condensación, lo que el árbol viene a condensar de toda esa experiencia y del desplazamiento respecto a eso, el árbol mismo, pero como en la caída de manzanas, como si, estando en lugar de una pelea con un niño en la escuela. Entonces lo que Freud dice es que estos recuerdos encubridores son por lo general nítidos, pero insignificantes. Es decir, que para insignificantes, es decir, que para el que los produce no tienen importancia. Cree que son cualquier cosa, un árbol del que le caen manzanas. Entonces, por eso los recuerdos de infancia, los recuerdos que ustedes tienen de su niñez, por lo general son absurdos, no tienen sentido. Uno tiene que ir a verificar con alguien más, ¿esto pasó o no pasó? Y lo que Freud propone es que estos recuerdos, por lo general, encubren experiencias sexuales infantiles o fantasías. Experiencias sexuales, ojo, escúchese cómo se entiende la sexualidad desde el psicoanálisis, que es la relación de un sujeto con un objeto a través de una zona de su cuerpo. El seno, por ejemplo. Sí. Entonces, por ejemplo, un recuerdo encubridor bien podría venir a encubrir el sufrimiento que vivió el bebé cuando dejó el seno. A eso se refiere Freud cuando dice que encubren experiencias sexuales infantiles. ¿Sí? Entonces, estos recuerdos vienen a cubrir otros recuerdos que son muy, muy, muy intensos y que si es que la persona que los tiene los recordase de la manera en que los vivió, sería traumático, sería imposible, sería insostenible. Entonces, son recuerdos reprimidos, es decir, son estos recuerdos que han sido cubiertos, no, son estos recuerdos que cubren, son estos recuerdos que cubren estos otros recuerdos insoportables para proteger algo del bienestar del aparato, algo del bienestar del aparato psíquico, algo de su funcionamiento. Entonces, ¿cómo se dio cuenta de esto Freud? Porque los recuerdos de los pacientes en terapia tenían características particulares que solo alguien que hubiera estado viendo la escena podría decir. Y uno recuerda en primera persona.
Entonces, algo también de esto hace eco con la construcción de la memoria. Recuerden que hablábamos de eso cuando hablábamos de la carta 52 del aparato psíquico. Como para el psicoanálisis, a diferencia de la psicología académica y de la medicina, la memoria no es solamente un proceso cognitivo que determina la sinapsis entre una neurona y otra neurona y cómo funciona y cómo eso se pone en juego y cómo esto se instala y ya, como proceso cognitivo. Para el psicoanálisis se trata de una construcción, como nos hemos dicho, ¿sí? De una construcción de un enmarañado de transcripciones y de inscripciones que se van traduciendo los unos a los otros. Pero ¿cuál es el texto original de esa traducción? Sería la pregunta. Esto es lo que evoca los recuerdos encubridores. ¿Cuál fue la realidad? ¿Qué es lo que pasó? Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién puede dar esa respuesta? Porque si es que ustedes van y le preguntan a su papá o a su mamá, esto pasó cuando yo tenía 3 años, porque yo tengo este recuerdo, esto pasó. Sus papás a su vez les van a decir los recuerdos que ellos han construido, la memoria que ellos han construido. Y de todas maneras, eso es lo que tenemos. Nuestra memoria es lo que los otros, lo que hemos escuchado como propuesta en los otros, lo que los otros nos han propuesto como siendo nuestra historia. ¿Alguien quisiera decir algo al respecto? Profe, aquí puede interferir cuando tipo decimos, yo creo que he visto alguna vez a tal persona o que he visto cierto lugar o cierta cosa, pero como que tipo decimos, no sé si quizás lo soñamos, nuestra imaginación o algo, o no. Claro, justamente ese es el tipo de cosas que nos decimos como para explicar algo de lo absurdo que puede ser un recuerdo o de lo imposible que puede ser un recuerdo. Pero si yo quisiera que en ese ejercicio tratar de pensar en recuerdos suyos de su infancia. Todos tienen un sentido absoluto, todos, no hay alguno que les haga dudar. Y por lo general estos recuerdos son muy nítidos, son esos que tenemos ahí a la mano. Freud propone de todas maneras que el olvido y los recuerdos son desaciertos de la memoria. Están relacionados olvido y recuerdo, pero no son lo mismo. No es lo mismo olvidar algo que recordarse cambiando algo, que acordarse de algo cambiándolo, transformándolo, desplazando una cosa por otra. El acto fallido, entonces, pasamos al acto fallido. Sí. Freud nos dice, es un acto que yo les proponía pensar más bien como logrado. Y entonces el acto fallido, más bien logrado, em, que es un acto por el cual el sujeto sustituye, a pesar de sí mismo, sin darse cuenta, un proyecto o intención que tenía. Yo tenía la intención de irme levantarme a las 8 de la mañana para irme al gimnasio, pero me doy cuenta que he dejado mi llave dentro del carro. Entonces, tengo que hacer todo un proceso, un trámite para que me pueda alguien venir a abrir el carro. Entonces, es un acto en el cual el resultado que se buscaba no se alcanza. El resultado que conscientemente, intencionalmente se buscaba,
no se alcanza. Pero sí hay algo inconsciente que se satisface ahí. No quería ir a hacer ejercicio. Entonces, si se ponen a pensar, hay algo como que se pone como en común de esto también, el acto fallido también sería del orden del desplazamiento para mí. Un acto por otro. ¿Sí? Entonces, no sé si es que escuchan en todas estas reflexiones que hay algo que se pone como punto común y es la cuestión de la verdad. Como si es que estas diferentes manifestaciones pudieran apuntar de alguna manera a la verdad, a lo que es de verdad, al verdadero deseo, a lo que uno en verdad quiere. Y entonces ahí yo les propongo pensar lo que dice Lacan respecto a la verdad, y es que siempre es dicha a medias. La verdad nunca puede ser dicha enteramente, entonces no es que vamos a llegar a encontrar la verdad de lo que pasó y de lo que yo me acuerdo con un recuerdo encubridor. Vamos a encontrar la verdad, lo que en verdad pasó. Eso está inalcanzable, justamente porque con esta idea que tenemos, ¿no es cierto? Si pensamos que la, la, las manifestaciones del inconsciente son una respuesta ante el conflicto psíquico, ¿verdad? Y el conflicto psíquico se da entre el deseo inconsciente y la instancia represora. Si partimos de ese principio, que es inconsciente, y nos acordamos de que lo inconsciente es inconsciente porque no puede acceder a la conciencia y no va a acceder a la conciencia porque si no sería preconsciente. ¿Se acuerdan de esa distinción? Entonces, no hay manera de acceder enteramente a este deseo. De hecho, este deseo por siempre será inalcanzable. No se puede llegar a la verdad del deseo, o la verdad entera. Siempre va a ser dicha a medias. Entonces, no hay manera de que estos actos, por más reveladores que sean, por más evidentes que parezcan de alguna manera, no es posible que estos actos apunten a una verdad absoluta, sino más que la que se está construyendo el sujeto en el momento en que lleva a cabo estos actos, estos lapsus, estos olvidos, estos recuerdos. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguien quisiera decir algo respecto a la serie, por ejemplo?
o alguien que se le ocurra otro ejemplo, porque sus compañeras utilizaron los ejemplos que utiliza Freud. Pero ejemplos hay miles, todo el tiempo. Puede ser cuando estamos hablando con una persona y le decimos el nombre de otra y como que le decimos, ay, me confundí, porque puede ser que en realidad estábamos o pensando en esa otra persona o esa otra persona haya hecho algo que nos haya impactado hace poco tiempo o algo así. Y como que ya no queremos recordarle, sin embargo, sí se ha quedado en nuestro inconsciente y de una u otra manera sale con algo que escuchamos, algo que nos recuerda. Ujú. Sí, sí, sí. Que de hecho es lo que pasa en la serie. Y entonces yo les propongo pensar en el lugar fundamental que tiene la dimensión de otro, un otro. Porque si es que Ross, por ejemplo, cometía ese error viéndose en el espejo, en el baño, mientras repasaba cómo iba a decir sí, aceptó, no hubiera pasado nada. Porque si se ponen a pensar, los dos episodios son las consecuencias de lo que él dijo para todos los demás y no para él, porque él no se cuestiona por lo que dijo, que de hecho es parte del conflicto y del suspenso de la serie en ese momento. Va a interrogarse por su amor por Rachel, va a querer volver con Rachel, se va a dar cuenta de que sigue enamorado de ella o no. Va a hacer caso a su inconsciente, va a escuchar, va a cuestionarse, va a hacerse preguntas, porque Ross no se hace ninguna pregunta, porque tal vez hay un momento en que medio duda y dice, ah, sí, es porque, más bien se da una respuesta rápida, es porque vi que llegó y no iba a venir, que dije su nombre. Pero él no se cuestiona y entonces eso a nosotros nos habla del límite que tenemos nosotros ahí respecto al trabajo con los pacientes. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Si es que ellos no quieren verlo, si es que ellos no están dispuestos a verlo, si es que ellos no están en el momento para hacerlo, nada, de nada sirve lo que nosotros podamos hacer o podamos decir. Lo mismo que para Ross. Entonces, estas manifestaciones del inconsciente que están pasando todo el tiempo, en el análisis tienen un lugar específico y particular, un lugar que les es dedicado, de poner atención ahí, pero eso tampoco garantiza que el sujeto vaya a estar atento a lo que produce y vaya a acoger lo que produce. Nos vamos a un receso de 5 minutos. Recording stopped. Retomamos la clase. Recording in progress. Bueno, vamos ahorita a tener entonces solo media hora y nos despedimos por hoy. El lunes tenemos la próxima clase.
La exposición sobre el síntoma. Quienes no hagan, como ya les dije, la exposición, tienen que leer la conferencia, creo que es 17. Déjenme verifico, que ya me olvidé. Sí, conferencia 17, el sentido de los síntomas. Y hacer y ver la película Whatever Works de Woody Allen y hacer un mapa mental. Solamente para quienes no expongan. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es hablarles de un ejemplo específico del que Freud habla en el texto de Psicopatología de la Vida Cotidiana respecto al olvido. Justamente para dar relieve a la cuestión del olvido, para que tengan un poco de idea de qué es lo que se trata o de a qué hace referencia Freud, también para tratar de diferenciarlo de de las otras manifestaciones. Y por sobre todo, porque me parece que da un ejemplo, sus compañeras hablaron de esto, pero muy rápidamente, me parece que da un ejemplo muy claro de en qué consiste la interpretación en psicoanálisis y el método de la asociación libre, aunque no se trate de una sesión de análisis. Entonces se trata de un ejemplo que Freud, denme un segundito, que Freud, ya. Sí, entonces se trata de un ejemplo que Freud da de una conversación y que además esto me permite decirles algo respecto a los límites que tenemos, digamos, en el trabajo propuesto desde el psicoanálisis, por supuesto, respecto a las manifestaciones del inconsciente. Como les decía antes de irnos a la pausa, no basta con que se produzca la manifestación, sino que tiene que ser escuchada por quien la produjo. Y ahí la presencia de otro es fundamental porque es otro el que le puede hacer notar. Es lo que les decía, si Ross cometía ese error frente al espejo no pasaba nada, no era lo mismo que decirlo en el altar en el momento menos preciso posible, en el peor de los momentos, con toda esa gente escuchando. ¿Sí? Entonces, Freud habla de una conversación, esto es respecto al olvido de palabras extranjeras, nos dice Freud. Entonces, Freud habla de una conversación que tuvo con un chico en unas vacaciones y una conversación que tuvo con este chico que era un chico muy culto, un muchacho que tenía mucha cultura. Entonces, conversando con este chico, y ojo, ¿no? También esto me permite mostrar cuán honesto era Freud respecto a su trabajo, porque muchísimos de los ejemplos que están en Psicopatología de la Vida Cotidiana son suyos, sobre todo respecto a los olvidos. Él utiliza y que lo mismo pasaba con los sueños. Entonces, eso me parece a mí le da una importancia especial a lo que Freud propone. Entonces, bueno, Freud dice, se encuentra con este chico de muchísima cultura y empiezan a conversar. Y entonces este chico era un chico que venía del mismo lugar del que Freud venía, compartían el origen de la ciudad. Entonces este chico se empieza a quejar con Freud, ya había leído textos de Freud, yo pienso que sobre todo el texto del malestar en la cultura. Ah, no, porque ese texto todavía no está publicado. No, los textos sobre los estudios sobre la histeria y la interpretación de los sueños, porque esto es 1901. Entonces, para ese momento él ya había leído algunas de las publicaciones de Freud en las que Freud hablaba de algo, de un malestar que es generado por la represión de la vida en sociedad, por la sociedad que coarta algo de una existencia plena del ser humano. Entonces, este joven que ya tenía conocimiento respecto a la obra de Freud, se queja con él de que su generación, la generación del joven, en este pueblo estaba como maldita, porque estaba condenada a no poder satisfacer sus necesidades y a no poder desarrollar sus talentos por esta misma eh, como censura de la sociedad, de ese pueblo del que ambos vivían. Entonces, hablando de esto, en esta conversación, este joven le quiere citar a Freud un extracto del diálogo de Virgilio, de la Divina Comedia,
que es un diálogo en latín. Entonces, les voy a compartir pantalla porque es más fácil escribiendo. Por supuesto, yo no hablo latín, entonces no tengo una pronunciación que ayude tampoco. Entonces, la frase es exoriare, así como la dice el chico, ¿no? Exoriare ex nostris ossibus ultor. Ya. Entonces, esta es la frase que dice el chico. Y cuando la dice, apenas termina, se da cuenta, él lee algo en la mirada de Freud, de que se olvidó una palabra, de que omitió una palabra dentro de la frase. Entonces le dice a Freud, me olvidé de una palabra. ¿De qué palabra me olvidé? Le pide a Freud que le diga cuál fue la palabra que se olvidó. Entonces Freud le repite entonces la frase que con la palabra que le faltó sería exoriare aliquis, que es la palabra que omitió, ex nostris ossibus ultor. Entonces Freud le repite la palabra y le dice, ¿cómo está traducida esta frase en español? Es deja que alguien es, ay, ese es un lapsus de escritura. Deja que alguien surja en mis huesos como vengador. Esa sería la traducción de la frase. Y entonces la palabra que olvidó es alguien aliquis. Y entonces él, este chico que tenía ya conocimiento respecto a la obra de Freud, le dice a Freud, explique mi olvido. Ya sabía que según Freud ese tipo de cosas querían decir que tenían un significado oculto, por así decirlo. Entonces le pide a Freud que le interprete el olvido. Y entonces Freud le dice, chévere, verás, yo te interpreto el olvido siempre y cuando tú te comprometas a asociar libremente. Entonces le anuncia la regla fundamental y le dice, solamente si tú asocias libremente, yo interpreto lo que te olvidaste. Entonces, asociar libremente es realmente irse a lugares donde uno no tiene ni idea que se va. Sí, es decir lo que se le pasa por la cabeza, que es la regla fundamental del psicoanálisis. Entonces le propone esto al chico y el chico dice, dale, ok, yo asocio libremente. Entonces empieza la asociación. Entonces lo primero que hace es dividir la palabra aliquis en dos. Aliquis. Luego piensa en reliquia. Todo esto obviamente piensen es una conversación en alemán que estaba tratando de interpretar un olvido en latín. Entonces lo que eso implica de los fallos en las traducciones que estamos haciendo al español. Y entonces piensa en reliquia, en una reliquia, empieza a pensar en una reliquia que había en su pueblo, que se robaron de la ni sé qué, bueno, una cosa que parecería que nada que ver. Luego piensa en licuefacción. No, perdón. Es así, licuefacción. Descomponiendo igual las palabras. Y entonces eso le lleva a pensar en fluido, porque finalmente en eso estaba pensando, y en líquido. Sí, entonces, ¿cómo descomponer la palabra liquis en sus asociaciones llega a hablar de líquido, de fluido? Y entonces el chico, después de estar asocia, se empieza a impacientar y le dice a Freud, bueno, ya analíceme, interpréteme. Y entonces Freud le dice, siga asociando. Y entonces el chico sigue asociando. Y entonces asocia con San Simón de Triento, que es un pueblo donde, donde él había estado hace 2 años, el chico. Asoció sobre eso. Ven cómo las asociaciones se van de una cosa a otra que parecería que no tienen nada que ver. Entonces, San Simón de Triento, un pueblo en el que estuvo hace 2 años. Y luego asocia con la acusación que se hacía a los judíos cerca de este pueblo por usar sangre de cristianos para sus ceremonias religiosas. Entonces piensa en
eh, las acusaciones. No, a ver, no es esto lo importante. Piensa entonces en las acusaciones a los judíos. En las acusaciones a los judíos por usar sangre, el uso de sangre en ceremonias, que era algo que pasaba cerca de este pueblo. Y entonces asocia con un autor que se llamaba Klein Paul, que consideraba a estas víctimas de los judíos como reediciones del Salvador. ¿Sí? Y luego sigue asociando y asocia con un anciano arrogante que conoció hace una semana y que se llamaba San Benedicto. Entonces Freud le dice, le señala la intervención que hace Freud después de todas estas asociaciones. ¿Y ven cuántas cosas asociado? Freud le dice, hay muchos nombres de santos. Hay San Simón de Triento, hay muchos nombres de santos y de padres de la iglesia en las asociaciones que hace. Entonces San Simón, me olvidé de San Agustín, perdón, también asoció esto fue antes de San Benedicto. Este es después. Asocia con San Agustín. Y lo que San Agustín decía sobre las mujeres. Y luego asocia con San Benedicto, este señor viejito arrogante que conoció hace una semana. Y entonces Freud le dice que hay muchos nombres de santos y de padres de la iglesia en sus asociaciones. Hay San Simón, San Agustín, San Benedicto y los nombres propios como Paul, que hace referencia al apóstol. Entonces, Paul, que es Pablo. Entonces, el joven vuelve a asociar, sigue asociando, y ahora se le ocurre San Genaro, un nuevo santo. San Genaro. Y el milagro de su sangre. Entonces le pregunta a Freud si él conoce el milagro de la sangre de San Genaro. Freud le dice que no conoce el milagro, pero que piensa en San Genaro y en el calendario y en la fecha en la que se festeja este santo. O sea, Freud asocia con el calendario y le pide que le hable sobre el milagro. ¿Cuál es este milagro de la sangre? Entonces Freud le habla, el joven le habla de este milagro y le cuenta que en Nápoles, en una iglesia, se conserva una ampolla, un tubito con sangre de San Genaro y que hay un momento en el año, el día festivo de San Genaro, en que esta sangre vive esta licuefacción. Entonces, hay veces que este milagro ocurre y hay veces que este milagro no ocurre. Hay fechas, hay años en los que en este día festivo hay esta licuefacción de la sangre de San Genaro y hay días en los que no. Y que cuando ya se acerca la fiesta hay todo este interés y agitación pensando en que no se va a producir el milagro. Y entonces sigue asociando el chico y asocia que en la ocupación francesa, a esta ciudad, un soldado había pedido que ojalá se cumpla, había dicho ojalá se cumpla entonces soldado pide que se cumpla y se cumple, pide que suceda y sucede el milagro. Y entonces el joven se detiene, en el momento en el que hace esta última asociación, se detiene para sus asociaciones porque dice que se acordó de algo íntimo, pero que no tiene nada que ver y que no quiere contar. Y entonces Freud le dice, bueno, si usted no me quiere contar, entonces yo no le voy a ayudar a interpretar. Entonces el chico dice, bueno, a ver, le cuento. Lo que pasa es que pensé, ahorita hablando de esto, me acordé de una señora que podría darle una noticia, le dice él, que podría darme una noticia que podría ser desagradable para ambos. Entonces llega al
recuerdo de una señora que le puede dar una noticia desagradable, una noticia mala. Y entonces Freud no necesita más. Y con eso ya llega a la asociación y le responde Freud, le dice, la noticia desagradable es que no le llegue la menstruación. Y entonces él le dice, no, no, no tiene nada que ver. Entonces Freud ahí hace su interpretación. Los santos del calendario, la cuestión del calendario. El milagro de la licuefacción de la sangre. La agitación de si el milagro sucede o no sucede. La amenaza de que suceda, que es la del soldado. Y además, Freud añade que San Simón había casi sido sacrificado había casi, claro, él iba a ser sacrificado y interrumpieron el sacrificio. Entonces, la cuestión del aborto. Y entonces, ¿qué es lo que dice Freud? Este olvido de la palabra liquis, un compromiso entre la contradicción de querer tener hijos, que se pone se manifiesta en la frase, deja que alguien surja en mis huesos como vengador. Surge en mis huesos, eso hace pensar como alguien que nazca de uno mismo, ¿no es cierto? Y que venga a vengar esta generación de gente frustrada que no puede desarrollar sus talentos y vivir sus satisfacciones y sus deseos. Serán sus hijos, hacía una referencia a algo de esto con esta frase. Serán sus hijos los que puedan vengarse de esa generación que vivió mal y vivir bien, básicamente. Entonces, en la expresión de esta frase, deja él por descubierto su deseo de tener y de querer tener hijos. Y con el olvido de la palabra liquis, que es alguien, pone en manifiesto su deseo de no querer tener hijos. Entonces, una contradicción entre el deseo de querer tener descendencia, que se pone de lleno en la frase de Virgilio, y el deseo de no tener descendencia, que se obtiene de todas las asociaciones. Sí, entonces eso me parece muy esclarecedor este ejemplo que da Freud. Esto encuentra en el texto de Psicopatología de la Vida Cotidiana, en el apartado del olvido de palabras extranjeras. Y me parece a mí que da una muestra muy clara de cómo funcionaba esto de la asociación libre. No sé, quisiera escuchar sus reacciones, quisiera que me digan qué es lo que les parece, qué piensan, porque yo no sé si ustedes se den cuenta cuán difícil es decir todo lo que a uno se le pasa por la cabeza. No es difícil que a uno se le pasen cosas por la cabeza, lo difícil es decirlo, permitirse decirlo. Que ahorita estoy pensando en un esfero y también estoy pensando en las piernas de una señorita y que también estoy pensando en el papel higiénico, que también estoy pensando, yo qué sé. Pero eso es lo que Freud propone, le propone al paciente y nos propone proponerle al paciente. Y es en esas asociaciones que algo de este origen de malestar, de sufrimiento, de dolor, se pone en descubierto o se puede interpretar. ¿Se dan cuenta cuánto espera Freud para decir algo? Porque muchos de ustedes tienen esta crítica de que, de que no es serio porque las interpretaciones del analista son subjetivas. ¿Se dan cuenta cómo Freud no se permite decir nada que no esté ya dicho por el mismo señor? En las asociaciones que él hace, lo que Freud hace es proponerle una asociación entre esas ideas. Esa es la interpretación. Proponer una articulación entre lo que el paciente dice, entre los diferentes elementos que el paciente trae. ¿Qué es lo que le contesta este joven? Que no importa, que no pasa nada, que no le tome importancia. Resistencia. Yo no quiero saber nada de eso.
hasta ahí puede llegar. Hasta ahí puede llegar quien señala que eso tiene algo que ver con otra cosa. Entonces quisiera escucharles a ustedes en estos minutos que nos faltan. Quisiera que me digan qué es lo que les parece de este ejemplo que les propongo ver este día. No, me parece imposible pensar que ustedes queriendo ser psicólogos clínicos no tengan algo que decir respecto a esto. O tal vez están muy ocupados haciendo otra cosa, no sé. Yo creo que es una herramienta muy útil, esto de ir como a partir de una palabra, ir como desprendiendo otra y otra, que al final, aunque parezca que no se van a conectar, sí se van a terminar conectando, porque o sea, tienen ciertas cosas en común que llevan al final a un resultado o a lo que verdaderamente en este caso está interfiriendo en el bienestar de esta persona, lo que en realidad está ahí en él, que piensa que quizás no puede estar, pero en realidad es aquella cosa que lo está como atormentando. Ujú. Y esa es la técnica del psicoanálisis. Ustedes preguntan que la técnica que esté, cuál es el método, cómo, eso es. Ese es el método del psicoanálisis. No hay test, no hay no hay pruebas de yo que sé de qué, no hay pastillas, no hay recetas mágicas, no hay pasos a seguir. Es eso. Y eso puede durar muchísimo tiempo, porque como les digo, asociar así y decirlo no es simple. Traten de hacer ese ejercicio ustedes mismos, escribiendo en un papel y vean para dónde se van. Como les propongo hacer esto, no para que se analicen y comprendan el origen de su existencia, sino para que traten de hacer este ejercicio de asociar libremente y de darse cuenta como de leer ahí cuán desarticulado parece todo lo que uno asocia, pero que si se asocia es por algo. Si se dice es por algo. Si se omite es por algo. Eso es básicamente lo que Freud nos propone con las manifestaciones de lo inconsciente. Y la que vamos a ver la próxima semana, que es el síntoma, es como la más compleja de todas esas manifestaciones. Entonces, empezamos viendo la más jovial de alguna manera, que es el sueño, la más simpática, la más atractiva, que es el sueño, y vamos a terminar viendo la que es la más compleja, por lo que implica del ser, por lo que implica de sufrimiento de quien produce el síntoma. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, Janela. Profe, yo le quería hacer una consulta de la tarea del portafolio que usted había publicado. Es que vi en la tarea y dice que no hay que subir nada online. Eso, o sea, que vamos a presentar en la clase. Que no hay que subir nada online, no entiendo. Sí, en la tarea del portafolio, en la parte de abajo dice que no es necesario subir nada, así como un documento o algo. A ver, déjame revisar ahorita. Estoy...
Tienen que subir. No sé qué es lo que haya puesto que hace pensar eso, pero no. Tienen que hacer un archivo PDF con todo y subir. Comprimido, por supuesto, para que no sea un archivo pesado que no les entre, ¿no? ¿En dónde dice eso, Yanela? Luego, donde está la rúbrica de calificación, sale estado de la entrega y dice que la tarea no requiere que usted envíe nada de forma online. No, porque todavía no está activo. Ya les voy a activar con la fecha en la que tienen que entregar, ya, para que les salga en la línea esta del tiempo y que se tienen que entregar. Entonces, si lees todo con detalle, dice redactar, escribir, articular, poner encabezados. Entonces, tienen que hacer un archivo PDF. Profe, una pregunta, ¿los apuntes tienen que ser tipo en Word o pueden ser de lo que hay en el cuaderno? Tipo escrito a mano. No, si por favor, yo me imagino que tienen sus apuntes a mano, pero sí, el trabajito de escribir en la computadora, si no, no va a ser lisible. ¿Cómo puedo leer sus apuntes? Ah, es que pensé que podíamos escanear lo del Mm, cuaderno. Podría ser, podrían escanear. Si es que, pero eso sí es que la letra es entendible, ¿no? Porque si no, ¿cómo puedo yo leer lo que han apuntado? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos el lunes para la exposición sobre el síntoma. Tienen lectura, tienen película, tienen mapa mental. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. Profe, igualmente. Hasta luego, profe. Chao, profe.